Muy buenos días, televidentes del Sol de Puebla. Pues estamos transmitiendo y pues esta entrevista con el delegado con funciones de presidente del Comité Directivo Municipal Estatal de Morena en Puebla. Mario Bracamonte González, pues en esta ocasión nos va a platicar un poco de las fechas de esta convocatoria, la asamblea que se avecina en noviembre y algunas fechas también del nacional. Pues comenzamos, si nos puede comentar un poco precisamente de estas fechas de la asamblea del Consejo Estatal. Bueno, se llegó a un acuerdo porque existía algunas precisiones que debían hacerse en la convocatoria. La primera convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano facultado para emitir este tipo de convocatorias de la renovación de los órganos del partido. Esta renovación inicia con la renovación de los consejos distritales. En cada distrito federal electoral debieran elegirse 5 hombres y 5 mujeres que resultarían ser consejeros del partido en ese distrito y acudirían a la asamblea estatal. En la asamblea estatal se renovarían los cargos del Comité Ejecutivo Estatal. Las precisiones que se hicieron a la convocatoria inicialmente emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, en negociación con la presidenta del Consejo, de acuerdo con ella también, y con algunos consejeros nacionales, fueron en el sentido de establecer cuál debiera ser el padrón que sirviera como base para las asambleas. Porque nosotros ante el Instituto Nacional Electoral tenemos registradas exclusivamente a 300,000 personas aproximadamente. El INE nos ha pedido que actualicemos, que regularicemos nuestro padrón, porque no corresponde a la realidad de afiliados, de militantes que tenemos afiliados. Y lo que se acordó es que sirviera como base un sistema que se llama Sirena, que es el sistema interno del partido, en el que se dieron de alta a los afiliados. Según afirma el exsecretario de organización, en este sistema hay más de 3 millones de personas, 3.100.000. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. No sabemos exactamente todavía esa cifra, porque además debe someterse a una auditoría que se acordó también en esa reunión. Uno de los acuerdos y precisiones fue que sirviera esta base de datos como padrón, pero que se auditara previamente, efecto de que tuviera verosimilitud, fuera confiable y pudiera servir a sus efectos. Luego se precisaron algunas fechas. Puebla tenía el 2 de noviembre como fecha a realizarse las asambleas, y pues se hizo el cambio para quedar el 20 de octubre. De tal manera que el 20 de octubre nosotros tendremos nuestras asambleas distritales. Okay. Y posteriormente tendremos ya la asamblea estatal, y luego ya iremos a México a la Asamblea Nacional. Pero en esa asamblea estatal se va a elegir al próximo comité. Así es, okay. Comité Ejecutivo Estatal, que son todos los cargos, empezando por el que yo estoy desempeñando en este momento. Y precisamente sobre ese tema, ¿usted tiene interés abiertamente en contender por esta? Bueno, esa es una pregunta que me han hecho con recurrencia. Nuestro partido, nuestro movimiento, es peculiar, no es como el resto, ¿no? Nuestros estatutos prohíben campañas, prohíben promociones personales y búsqueda de los puestos, ¿no? Los principios de nuestro partido, lo acaba de decir el presidente, un poco molesto. Morena existe de otra manera, ¿no? Existe para servir a México, para servir al pueblo. Entonces, yo no es que tenga interés, yo tengo interés en este momento en desempeñar el puesto que estoy desempeñando y en cumplir con mis obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que cumpliendo con mis obligaciones cumplo con esa función de servir al partido, de servir a la causa, de servir al proyecto y de servir a México. Entonces, si en su momento yo contendiera, bueno, pues todos los militantes y afiliados vamos a las asambleas, ¿no? Pues yo podría resultar electo en una asamblea distrital, sí, puedo resultar electo,
y después se verá lo que sigue, ¿no? O sea, no es un asunto de me estoy proyectando, porque hay gente por ahí que anda diciendo yo sí quiero ser, no, es absurdo, ¿no? Es contrario a los principios y al modo de funcionamiento del Morena. Pero se lo pregunto porque hace poco, tendrá un par de meses que había dicho que sí estaba en esa posibilidad. Yo tengo la posibilidad, claro. O sea, porque alguien me preguntó si, dada mi condición actual, podría fungir nuevamente como presidente. Como yo estoy designado por el Comité Ejecutivo Nacional y soy delegado del Comité Ejecutivo Nacional, no he sido presidente, digamos, designado por el Comité Ejecutivo Estatal, sino estoy cumpliendo esas funciones, pero no tengo el puesto. Soy delegado, mis funciones son de presidente, pero no soy presidente de pleno derecho, digamos, emanado de asamblea. Entonces, desempeño las funciones por delegación del CEN. Pero entonces... Eso me permite, en dado caso, ser postulado, ser votado, ser electo como presidente o como cualquier otro cargo dentro del Comité Ejecutivo Estatal. ¿Y en estas asambleas distritales ahí salen estos nombres o ya es en la asamblea estatal? ¿Cómo es que funciona? Bueno, primero tiene uno que resultar electo entre las 10 personas que salen de las asambleas distritales, ¿no? Entonces la condición fundamental es estar o resultar electo en esta asamblea. Cuando eso sucede, los electos van a la asamblea estatal. Es decir, si nosotros hablamos de 10 por distrito, pues estamos hablando de 150 personas que van a la asamblea estatal y son los que pueden elegir, y entre ellos se eligen a esos funcionarios. Okay. Oiga, y también sobre ese tema, bueno, ya se acerca la asamblea estatal y la elección, ¿tendría o se avisora pues alguna discusión interna? Es decir, el año pasado ocurrió fue hace 2 años, en 2018, sí, fue en 2018, perdón, corrijo. Sí, hubo varios, pues, digamos que dimes y diretes al interior de la dirigencia. ¿Cree que suceda lo mismo ya con esta ¿Estamos hablando elección? de lo estatal o nacional? Estatal. Bueno, en realidad la dirigencia la desempeñó el actual presidente del Congreso, ¿no? Los problemas que pudo haber o las diferencias se referían en su momento, al inicio de este año, a mi nombramiento o al nombramiento de los que estábamos designados por el CEN, lo que fue debidamente aclarado, sustanciado, justificado entre todos, y se acabaron los problemas. Entonces no hemos tenido, por la dirigencia, no hemos tenido conflictos en el pasado. Sí, pero recuerdo que Edgar Garmendia, el secretario general, pues no estaba muy contento con su nombramiento, decía que a él le correspondía por estatutos también, un poco, pues una rebatinga se generó al interior del partido, si no mal recuerdo. Él inicialmente, por cómo estaban los estatutos antiguamente, hubiera sido quien accediera al cargo, ¿no? Por ser secretario general. Pero con la reforma de los estatutos, entonces el CEN tenía la facultad de nombrar delegados. Sí, en principio él quiso hacerlo, pero bueno, llegamos a un entendimiento y él entendió también que ese era el modo correcto y la reforma de los estatutos consistía en eso. Entonces, tampoco tuvimos un gran conflicto. No se prevé ahora. Yo no lo preveo, no lo quiero primero, no lo voy a provocar yo, y además tampoco creo que se dé, porque existen muchos militantes muy conscientes, muy sensatos y que les importa realmente el partido. Muy bien. Oiga, ¿y qué periodo tendría el próximo dirigente estatal? 3 años. 3 años, ok. Y entonces, pues ya hablamos de las asambleas. Ahora, ¿qué opina de los perfiles externos? Ya se cerró con estas, digamos que, movimientos, ajustes a la convocatoria, se cerró esta posibilidad de los perfiles externos, que se permitiera precisamente que compitieran por la dirigencia. Pero, pues todavía se menciona ahí Eric Otoñeto, algunos otros que pudieran estar interesados, pero que no precisamente están, digamos que, en posibilidades de contender. ¿Qué opina de estos perfiles? Vamos a distinguir entre dos tipos de personas que resultan excluidas
de la contienda o de la elección, ¿no? Es primero, desde luego, cualquiera que no esté afiliado pues no puede participar. Pues es una condición que, aunque el partido no lo dijera, el mismo INE lo sabe. O sea, no puede ser, sería absurdo, es como si yo me postulo a dirigir el PRD o el PRI o el PAN, pues yo qué tengo que ver, ¿no? Yo creo que la precondición básica es estar afiliado, ¿no? Y en segundo lugar, se decidió en la convocatoria excluir a aquellas personas que sí estaban afiliadas, pero que se habían afiliado con posterioridad al 24 de noviembre de 2017. Entonces, esto está claro. Uno es por razones fundamentales de las leyes electorales y de los estatutos del partido, es decir, los que no están afiliados no pueden participar. Y número dos, la decisión tanto del CEN como del Consejo fue no permitir que quien estaba afiliado con posterioridad a esa fecha pudiera participar. O sea, no permitirle la participación, ¿no? Entonces, bueno, pues este no es un asunto ni mío, ni es un asunto de opinión, es una decisión de los órganos del partido. Y pues así de claro está. ¿Pero eso no se va a cambiar en breve? No tiene por qué cambiarse, ya la convocatoria está emitida, ya fue consensada, ya se llegó al acuerdo y ya se emitió la versión definitiva. De hecho, ya no se puede hacer una nueva convocatoria porque el término en que se había pronunciado la convocatoria ya venció, ya feneció, y en el término el CEN la expidió, ¿no? Entonces, tampoco vamos a contar mentiras, tampoco se pueden construir sueños guajiros sobre esto, eso es lo que hay. ¿Y qué hay sobre también esta contienda interna nacional? Hay muchos perfiles que se menciona están apoyando a Berta Luján y otros que no querrían precisamente que Jade Kolpolensky siguiera en esta dirigencia. ¿Usted qué opina sobre estos nombres que se están mencionando? Claudia Rivera, el propio Rodrigo Abdala, que es el delegado del gobierno federal en Puebla, que también precisamente se menciona que están apoyando a Berta Luján. Bueno, todos estos rumores de respaldos a unos y a otros, o a una y a otra, deben ir desapareciendo. Yo he hablado con todos. En primer lugar, porque el presidente ha sido muy enérgico, él es un líder moral de nuestro partido. Y también ya les llamó la atención a varios y les ha dicho en reiteradas ocasiones que ni los servidores de la nación, ni los delegados, ni los diputados, ni los presidentes municipales, es decir, todos aquellos que ya estén desempeñando funciones, tienen que sacar las manos del partido. Pueden ser militantes, claro que lo son, pero no es conveniente, no es correcto, y él mismo lo ha dicho, yo no me meto, que ningún funcionario público, ningún servidor se meta en la vida del partido, porque además tiene funciones mucho más grandes y delicadas y graves que las nuestras. Un gobernante gobierna no solamente para Morena, sino para todos los ciudadanos. Esa es una cosa. La otra, bueno, yo considero que las dos personas que suenan más para la dirigencia, que es la actual presidenta del Consejo, Berta Luján, y la presidenta del CEN, Jade Kolpolensky, son dos buenas militantes del partido. Son personas que en su ámbito han dado muy buenos resultados, han sido leales al presidente en su momento, leales al proyecto, y tienen cualidades. Yo creo que aquí el asunto, suena esto a lo mejor muy burdo, pero yo soy institucional. Hoy la presidenta se llama Jade Kolpolensky, yo soy muy respetuoso de ella, pero nuestro partido es democrático, y si en determinado momento la presidenta fuera otra u otro, servimos a una causa y un propósito, no a una persona, ¿verdad? Solamente me decían que a raíz de las declaraciones de ayer del presidente, que él inclusive dice, bueno, si esto se echa a perder, si lo echan a perder, yo me voy. Y hizo unas declaraciones en la mañana, si el presidente se va, yo me voy con él, porque yo sirvo una causa, pero la única persona que merece mi absoluta adhesión es el presidente de la República. Yo al resto le tengo respeto, obedezco a los órganos de dirección de mi partido, pero si alguien más se va o no es dirigente quien yo quiera que sea dirigente, yo sigo adelante. Pero si el presidente se va, yo sí me voy, ahí sí,
Esa es la consecuencia que habría. Bueno, sí, bueno, evidentemente él dice, él advierte contra algo que puede suceder, ¿no? Yo creo que no va a suceder, pero si llegáramos a traicionar los principios, los ideales, si nos convirtiéramos en un partido de estos electoralistas, pragmáticos, que nada más queremos el poder por el poder, pues no tiene sentido quedarse, ¿no? Entonces para eso luchamos los que estamos y creemos en estos principios y estamos en Morena por esa razón, para que permanezcan esos principios y esos ideales. ¿Y Morena no quiere el poder en 2021? Bueno, claro que queremos el poder, pero no vulgarmente, es decir, buscamos el poder no como fin, sino como medio para cumplir el propósito de servir a México y servir al pueblo. Eso lo dice el poder que no sirve, que no se usa para servir a la gente, servir a los demás y al pueblo, no tiene sentido, ¿no? Ese es el problema, se pierde uno, se sirve a sí mismo, agota el poder en sí mismo y busca objetivos y finalidades que solamente son medios. Oiga, y precisamente sobre poder, usted estaba evaluando a los gobiernos morenistas, es decir, el ejemplo de Claudia Rivera, de Karina Pérez, de Tehuacán, Felipe Patkane. ¿Ustedes hacen una evaluación de los gobiernos morenistas? Bueno, sí, claro, y somos muy críticos también. O sea, yo creo que hay quien ha dicho, no, es que entonces nosotros no vamos a señalar las deficiencias entre nosotros. Yo no hablo mal públicamente por hablar mal de mis compañeros, de los militantes de mi partido, de los gobernantes, pero sí señalamos las deficiencias en nuestra casa, sí lo decimos. Yo creo que el no ser crítico con uno mismo es un signo de falta de inteligencia, de humildad y de visión. Entonces, es muy importante esto. Sabemos que hay deficiencias, claro que sí. Se han hecho cosas bien, se han hecho cosas mal. Y no podemos presentarnos ante la gente diciéndoles que todo lo hacemos bien, somos como Dios, todo es maravilloso. No es cierto. Claro que todo tiene unas explicaciones también. Nuestros gobernantes han recibido, como el presidente lo recibió, un país quebrado, o ciudades víctimas de la delincuencia desatada. La delincuencia no tiene 15 días, o 3 meses, o 6 meses, y de degradación de los servicios públicos, y de una gran corrupción que hubo, etcétera, ¿no? Entonces es muy complicado. Ahora bien, el presidente, y es nuestro ejemplo, y es al que llamo imitar siempre a nuestros gobernantes, no va y se queja todo el tiempo de lo mal que recibe el país, se pone a trabajar, y trabaja se levanta tempranito, y se pone a tratar de transformar las cosas, y es lo que tenemos que hacer. Pero me refiero a que pues no precisamente están haciendo. Bueno, hay quien no, es cierto. Ahora, los absolutos tampoco existen. Yo tampoco sé, bueno, este señor o esta señora todo lo hace mal. Al contrario, yo creo que hay buena fe para muchos de nuestros gobernantes, hermanos de nuestro partido, hay muy buena fe, hay buenas intenciones. En algunos, a veces falta experiencia, ¿cierto? Tenemos que crecer en conocimientos, en capacidades técnicas, ¿no? Y bueno, pues hay que irlas construyendo y rápidamente. Oiga, ¿no se equivocó Morena entonces al postular a perfiles ciudadanos a estos cargos tan importantes como las presidencias municipales, los congresos? ¿No se equivocó? Bueno, Morena? yo creo que decir que nos equivocamos, pues ya haremos al final esta reflexión. Por lo pronto no lo creo así. Yo lo que pasa y que no lo entiende a veces la gente, es que teníamos una clase política, parte de la cual ya era también muy incompetente, pero había gente competente, pero muy corrupta. Entonces, nosotros nos enfrentamos a una realidad terrible. ¿Qué hacemos? Recurrimos a los que ya existían. Hay algunos de los que ya estaban, ¿verdad? Digamos que la gente más presentable de los que ya estaban. Políticos, por decirlo. Sí, gente ya... Bueno, dicen políticos o ciudadanos, a mí no me gusta eso por esa distinción, porque todos los políticos también son ciudadanos. Claro. Entonces, perfiles ciudadanos, todos son ciudadanos. Sino el asunto de que gente común y corriente que no se había dedicado a la política y que no tenía esa experiencia, pues llegara a los puestos. Era necesario, es necesario hacerlo. Esa es la historia del mundo. Cuando vienen los procesos revolucionarios, cuando vienen los procesos de cambio en toda la historia, acceden al poder gente que no había tenido nunca el ejercicio del poder porque había sido excluida. Es decir, una clase que se amafió y que se distribuía entre ella todos los puestos,
todos los cargos e impedía crecer a otros o el surgimiento de una nueva clase política, o de un nuevo grupo de políticos que nos va a costar un poco de tiempo a ser suficientemente capaces desde el punto de vista técnico. Pero aquí hay que decirlo, yo llego a preferir, aunque es grave y no lo justifico, a veces deficiencias y no actos dolosos de corrupción y no inmoralidades como las que veníamos padeciendo, que a fin de cuentas le hace mucho más daño a la ciudadanía y al país, ¿no? Pero sí es un asunto a debatir muy interesante. Tenemos que esforzarnos también por ir seleccionando y por ir formando a nuestra gente. O sea, no hay que dar la cara y no hay que decir tampoco, no, los ciudadanos no tienen razón, yo todo lo hago bien. Yo se lo digo a nuestros presidentes municipales y a nuestros diputados. Seamos autocríticos y nunca dejemos de escuchar a la gente. Porque el pueblo muchas veces, no siempre también, pero muchas veces sí tiene razón. Muy bien, pues ¿algo que quiera agregar? ¿Algún comentario final? Pues no, yo creo que lo que tenemos que hacer también todos, inclusive los que no son miembros de nuestro partido y afiliados, pues es contribuir con la labor de cambio, ¿no? Algo que no está bien es esas críticas recurrentes y despiadadas al presidente, sobre todo cuando vienen de gente que no está contribuyendo a hacer nada. Yo he llamado a todos a hacer oposición, porque también necesitamos oposición. Quien no esté de acuerdo, haga una oposición responsable, seria, generosa, inteligente, y será bienvenida. Pero tenemos todos que construir o reconstruir nuestro país, que es lo que el acrónimo de Morena, es una regeneración de México. Nacional. Volver a que México surja, que vuelva a nacer. Muy bien, pues les agradecemos mucho y terminamos esta entrevista con el delegado con funciones de presidente de Morena en Puebla. Muchas gracias. Gracias, muy amable.